Y ahí les empiezo a explicar. ¿Con qué vamos a arrancar? La idea para empezar hoy es arrancar con el concepto de contabilidad. ¿Qué entendemos por contabilidad? Y cuando hablamos de un concepto de contabilidad, el concepto del cual nosotros pasamos esta definición es un concepto que nos da Enrique Fowler Newton. ¿Y qué nos dice Fowler acerca de la contabilidad? Fowler nos dice que la contabilidad es una disciplina técnica. Como ustedes pueden ver acá, hablamos de una disciplina técnica. No es una ciencia, es una disciplina técnica. ¿Y qué es lo que hace esta disciplina técnica? A partir del procesamiento de determinados datos, produce información útil. Entonces, la contabilidad, esto que nosotros vamos a estar aprendiendo en este cuatrimestre, es una disciplina técnica que procesa datos para brindar información útil, ¿sí? Eso es lo que hace. ¿Y qué datos va a procesar la contabilidad? Va a procesar datos sobre la composición y evolución del patrimonio de un ente, va a procesar datos sobre bienes de terceros que tengan ese ente en su poder en un momento y sobre ciertas contingencias. Entonces, esos son los datos que va a procesar. ¿Qué quiere decir? Esos son los datos que va a mirar, esos son los datos de los cuales se va a nutrir, ¿sí? Es la información que va a captar. Si nosotros lo miramos como un proceso de entrada, procesamiento y salida, lo que van a entrar son estos datos, sobre el patrimonio, sobre bienes de terceros, sobre ciertas contingencias. O sea, no es cualquier información, sino es esa. ¿Y qué va a hacer con esa información? La va a transformar a un lenguaje contable, que vamos a ir viendo de qué se trata este lenguaje contable en las unidades que vamos viendo más adelante, y va a producir información. Esta información que va a producir, acá nos dice principalmente expresada en moneda, dice Fowler Newton. Es decir, no nos va a producir una información que tenga que ver con cantidades, sino que va a estar expresada en dinero, en valores. Y esta información tiene que tener la capacidad, la cualidad de ser útil, ¿sí? No cualquier tipo de información, sino información útil. Entonces, una disciplina técnica que procesa datos para brindar información útil. ¿Para quién? Para que los terceros y los administradores puedan tomar decisiones, o sea, información útil para la toma de decisiones, para el control o la vigilancia de los recursos y de las obligaciones que tiene el ente, y para el cumplimiento de ciertas obligaciones legales, ¿sí? Entonces, disciplina técnica que procesa datos para brindar información. Y ahora acá me gustaría escucharlos o leerlos en el chat. ¿Qué información va a procesar la contabilidad? Por ejemplo, acá en esta imagen vemos una estación de servicio, ¿sí? ¿Qué actividades vemos acá en la foto? Dice la consigna. Vemos un hombre que está cargando combustible, vemos autos estacionados, ¿sí? En una estación de servicio podemos ir a comprar algo al Shell Shop, que ahí aparece en la imagen. Podemos ir al baño, podemos, si estamos en viaje, bajarnos a tirar la yerba del mate, ¿sí? A estirar un poco las piernas. Todas esas actividades se producen en una estación de servicio. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles de esas actividades, cuáles de esas actividades son datos que debería captar la contabilidad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué información de todas esas debería captar la contabilidad? El pago de la nafta, dice Claudia. Perfecto. Puede ser el pago de la nafta una actividad que pueda captar. Si yo pongo el chat, ¿ustedes lo ven? ¿O no? Que yo tengo acá el chat del Zoom puesto en mi pantalla. ¿Ustedes lo ven también o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? No se ve. Perfecto. El control de ventas del Shell Shop.
dice Rodrigo. ¿Cómo sería el control de ventas del shelf shop? La compra de combustible, o el shelf shop, la compra de combustible sin duda, una actividad que debería captar la contabilidad. A ver, si paró un auto y tiró hierba, una actividad y descargó la hierba de un mate. ¿Les parece que esa es una información que sea útil, un dato que tenga que captar la contabilidad? No, exactamente, no lo es. Esa no es una información, no es un dato que tenga que captar la contabilidad. ¿Y qué información debería producir? Entonces, ¿qué sí dato va a captar? Las ventas que se hagan de combustible, si se pagó o no se pagó por esa venta de combustible que se hizo, las compras que se tengan de combustible, las ventas que se hagan en el Shell Shop. Esa sí va a ser información, esos datos, esas actividades sí, de esas sí se va a nutrir la contabilidad. Ahora, de una persona que bajó al baño, de cuántas personas bajaron al baño, de si pararon autos a descargar hierba del mate, no es información, no son datos que quieran captar lo que tenga que captar la contabilidad. ¿Y cuál sería una información que podría producir la contabilidad? ¿Qué sería una información útil para la toma de decisión? Si ustedes son un dueño de estación de servicio, ¿qué información necesitarían tener? Si ustedes son un banco que le está pensando, analizando si prestarle o no dinero a esta estación de servicio, ¿qué información deberían tener? El ingreso por ventas, dice ella, que no sé cómo se llama, que la veo pero no sé cómo se llama. Perfecto. El ingreso por ventas es una información. Melissa, perfecto. Los ingresos y los gastos, dice Melanie. Los ingresos y los gastos, otra información que podría ser útil, que nos va a brindar la contabilidad, ¿sí? La cantidad de combustible por turnos de ventas, dice Rodrigo. Acordate, Rodrigo, ¿cuánto combustible vendemos? Es una información, pero acordate que la contabilidad nos brinda información generalmente expresada en dinero, ¿sí? Entonces, podemos tenerla también en cantidades, pero también principalmente está expresada en dinero. Entonces, la información que nos va a brindar la contabilidad, como decía, el gasto de sueldo de los empleados, dice Julián, está bien. Como decía la definición, es una disciplina técnica, decía Fowler, que lo que hace es captar datos sobre la composición y evolución del patrimonio del ente. Eso era lo primero que decía. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es el patrimonio de un ente. Y ya empezando a hablar un poco en términos más contables, decimos que el patrimonio del ente es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona física, humana o jurídica, que está medida en unidades monetarias en un momento determinado. Los bienes y derechos los llamamos recursos, y a las obligaciones las llamamos fuentes de financiación ajena, es decir, son las deudas que tiene, ¿sí? El conjunto de recursos con los que cuenta un ente para afrontar sus obligaciones es el patrimonio. Tengo todos estos recursos para hacer frente a estas obligaciones o a estas deudas. Esta financiación de terceros, de un proveedor, de un banco, de un impuesto que tengo que pagar y entonces el fisco todavía me está financiando, ¿sí? Entonces, tengo todos estos recursos. Tengo bienes, tengo dinero en efectivo, tengo litros de combustible, tengo productos en el Shell Shop, tengo ¿cómo se llaman? Las máquinas de expender combustible. Todos estos recursos tengo y tengo que hacer frente a todas estas obligaciones. El conjunto de recursos con los que cuenta el ente para hacer frente a sus obligaciones es lo que nosotros conocemos como patrimonio, ¿sí? Y este patrimonio va cambiando permanentemente. Estos recursos, nosotros decimos que siempre están igualados a las fuentes de financiación.
sean estas fuentes de financiación propias o ajenas. Las ajenas eran las deudas, y las propias es el patrimonio de las empresas. Si lo llevamos a términos contables, y ahora ya empezamos a hablar un poquito más técnicamente con lenguaje contable, nosotros vamos a decir que si los recursos cumplen con determinadas condiciones, van a ser activos desde el punto de vista contable. Si las fuentes de financiación ajena cumplen con determinadas condiciones, van a ser pasivos desde el punto de vista contable. Y las fuentes de financiación propia va a ser el patrimonio neto. Entonces, a esta igualdad inicial que hablamos de recursos y fuentes de financiación, cuando la traducimos a términos contables, estamos hablando de la ecuación patrimonial básica. Y la ecuación patrimonial básica es esta, que nos dice que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Esta es una igualdad que se tiene que mantener siempre. Siempre, siempre, siempre se va a mantener esta igualdad. La empresa va a estar haciendo actividades, nuestra estación de servicio va a ir teniendo un montón de hechos económicos que van a ir modificando su patrimonio. Va a comprar, va a vender, va a pagar, va a cobrar, ¿sí? Va a tener gastos, van a estar los empleados, van a haber un montón de elementos y un montón de actividades que va a ir haciendo. Pero sea cual sea estas actividades que realice, cuando nosotros las llevamos a términos contables, siempre tenemos que mantener esta igualdad. Esta igualdad siempre se va a mantener, ¿sí? A esta no la tenemos que perder contablemente. Si la perdemos, estamos complicados. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Podemos seguir un ratito más? Bien. ¿Qué era el activo? Muy bien, ahí vamos. Todavía no llegamos. Primero vamos a definir esta igualdad. Entonces, ¿qué pasa con esta igualdad contable? Esta ecuación patrimonial puede ser estática en un primer momento, y es estática en un solo momento de la vida, que es cuando recién inicia sus actividades, ¿sí? ¿Y por qué es estática? Porque todo el patrimonio neto está formado solamente por el capital. El total del patrimonio neto es solamente el capital. Lo único que tiene esta empresa es lo que aportaron sus dueños. Todavía no realizó ninguna actividad. Entonces, es estática. Y se da en un único y solo momento de la vida, que es cuando inicia. Pero a medida que la empresa empieza a tener actividad, esta ecuación se transforma en dinámica. ¿Por qué? Porque al patrimonio neto, aparte del capital, se le van sumando los resultados del ejercicio. ¿Qué son esos resultados del ejercicio? Ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Así los llamamos a los resultados del ejercicio desde el punto de vista contable. En lenguaje contable se llaman así, los vamos a ir llamando así. Ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Entonces, si vamos reemplazando la igualdad nos queda que el activo más el pasivo es igual al capital más el resultado. O sea, el patrimonio neto está formado por el capital más el resultado. Es decir, el capital más los ingresos, menos los gastos, más las ganancias, menos los gastos. Y esto es el resultado de un ejercicio. Pero si tenemos una empresa que tiene varios ejercicios, que viene trabajando hace mucho tiempo, hace muchos años, llamamos a ejercicio económico a un periodo de tiempo de igual duración, que son 12 meses, en los cuales dividimos la vida de la empresa. Entonces, si tenemos una empresa que viene trabajando hace muchos años, aparte de los resultados de este ejercicio, van a aparecer los resultados de ejercicios anteriores. ¿Sí? Y entonces la igualdad, siempre dinámica, nos va a quedar expresada de esta manera. El activo menos el pasivo va a estar formado por todo esto. El patrimonio neto va a ser todo esto. Puedo darte un ejemplo. ¿De qué? ¿De qué quisieras un ejemplo? Silencié un micrófono, creo que de Dana, porque se escuchaba un sonido de fondo. Si querés hablar, Dana, o preguntarme algo, decime por el chat y yo te vuelvo a habilitar el micrófono.
un ejemplo de qué, por ejemplo, de qué quisieras un ejemplo, qué es lo que no entendés. Ahora, después de esto, vamos a empezar a ver qué es un activo, qué es un pasivo, los ingresos, los gastos. De la ecuación activo menos el pasivo. Por ejemplo, nuestra estación de servicio. Nuestra estación de servicio tiene, supongamos, 400 litros de combustible, que vale 50 pesos cada litro, 5 por 4, 20. Entonces, supongamos que es lo único que tiene, ¿sí? Supongamos, hagamos un ejemplo así fácil. Entonces, el activo de nuestra empresa va a estar formado por esos litros de combustible que tiene. Dijimos, no me acuerdo qué número, 200.000 pesos, 400.000 pesos en litros de combustible. Ese va a ser su activo, ¿sí? Va a tener 100 litros de combustible a 40 pesos cada uno, 400.000 pesos. 100 litros de combustible a 40 pesos por litro, así va a estar formado el activo, ¿sí? Puede tener deudas o no. Si ese combustible lo compró adeudándole a Shell, no le pagó, va a tener los 400.000 pesos de activo, litros de combustible, y va a tener el mismo importe en el pasivo, porque todos esos bienes que tiene, todos esos recursos, los está adeudando, ¿sí? Tiene esas obligaciones. Ese sería, por ejemplo, un ejemplo. Y ahora entramos en lo que son los activos, ¿sí? Vamos a empezar a ver cada uno de los elementos. Es probable que esta reunión se corte enseguida, ¿sí? Si se llegase a cortar, volvemos a ingresar con el mismo link, con el mismo número de reunión con el que estaba en el audio, ¿sí? Entonces, si todos esos recursos cumplen con determinadas condiciones, que ahora las vamos a ver, esos recursos son activos desde el punto de vista contable, ¿sí? Entonces, todos esos recursos, todos esos bienes y derechos que tiene la estación de servicio, cumplen con las condiciones, pueden ser activos. ¿Y qué recursos puede tener nuestra estación de servicio? Dijimos, el combustible, los bienes para expender combustible. Puede ser el inmueble, podrá ser propio o no, pero es el lugar en el cual está prestando sus servicios, está la estación de servicio. Puede tener recursos humanos, ¿sí? Es decir, el personal. Tendrá la mercadería del Shell Shop, tendrá dinero en efectivo, tendrá algunas cuentas por cobrar, ¿sí? Todo ese grupo de recursos, si cumple con algunas condiciones que ahora vamos a ver, son activos. ¿Y cuáles serán esas condiciones? Esas condiciones surgen de la definición de un activo. ¿Y qué nos dice la definición de un activo? Según las normas contables profesionales, un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce ese bien, material o inmaterial, con valor de cambio o de uso. ¿Y cuáles son esas condiciones o esas características que surgen de la misma definición? ¿Qué nos dice? Que va a tener un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido. Ese hecho puede ser una transacción con un tercero o un hecho del contexto. Tiene que haber ocurrido un hecho anterior. Porque ocurrió ese hecho, porque ocurrió eso, yo tengo un bien o un derecho. Y ese activo tiene utilidad económica. ¿Qué quiere decir utilidad económica? Es la expectativa de obtener ingresos futuros. Tiene un valor de cambio, es decir, que yo lo voy a cambiar por dinero, o tiene un valor de uso, es decir, que ese activo a mí me sirve para usarlo. La otra característica es que el ente debe tener el control del acceso a esos futuros beneficios y que tiene que ser medible y verificable de manera objetiva. Por ejemplo, habíamos dicho que nuestra estación de servicio tenía un montón de recursos y uno de esos recursos era el combustible que tenía para ser vendido. Debido
a un hecho ya ocurrido. Vamos a analizar cada una de las características para ver si este recurso, combustible, es un activo o no es un activo. Es un activo. Debido a un hecho ya ocurrido. ¿Cuál les parece que es el hecho que ocurrió antes por el cual nuestra estación de servicio tiene combustible? Puede ser una transacción con un tercero o un hecho con el contexto, o un hecho del contexto. Pero ¿cuál les parece que puede ser ese hecho anterior? ¿Y un hecho con tercero? Un hecho con tercero. ¿Cuál es ese hecho con tercero? Uno que le proveyó la nafta, ¿Qué le proveyó la nafta? El proveedor le dio el el combustible. proveedor, Compró el combustible. ¿Sí? claro. Ese es el hecho anterior. Hubo una compra. Ahora, Entonces, porque hubo un hecho anterior, sí, hubo una compra. ¿Tiene utilidad económica el combustible para la empresa? Es decir, tener este combustible a esta es hora. estación de servicio, ¿les da expectativas de obtener ingresos futuros? ¿Le va a Sí, permitir obtener un ingreso futuro o no? Sí, sí, dice Julián en el chat. ¿Y cuál será ese ingreso futuro que va a obtener? la venta de su Una venta, combustible. exactamente. Es decir, que tiene valor de cambio porque lo va a cambiar por dinero. No es que va a usar el combustible. No es que es una empresa de transporte que compró el combustible para usar con sus camiones, sino que en este caso nuestra estación de servicio compró Es combustible para vender. Entonces tiene para un vender. valor de cambio. ¿Sí? Sí, La otra característica dice que el ente debe tener el control del acceso futuro de estos beneficios. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo venda, ese ingreso por venta va a ser para mí, no para un tercero. sí. No es que yo estoy vendiendo bienes de tercero. En este caso, nuestra empresa está vendiendo bienes propios, compró para sí misma el combustible. Entonces, Sí. tiene el control sobre los beneficios futuros. ¿Sí? Y la última es que tenga una medición objetiva y verificable. ¿Qué quiere decir a esto? Que para mí, para el banco, para mi competidor o para cualquiera, este litro de combustible vale esta cantidad de pesos. Yo lo compré por esta cantidad de pesos. Es decir, el valor en pesos que yo le pongo a este activo es objetivo y La ganancia. es igual para todos. Y yo puedo verificar que este fue el valor. ¿Eso cuándo se da? Yo voy a tener una factura de compra. Voy a tener un comprobante que dice que yo le compré a Shell tantos litros de combustible a tal precio. De ahí saqué el valor. Entonces, cualquiera puede ver ese comprobante y puede verificar que ese es el valor al cual yo compré el combustible. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si cumplió con todas estas características, yo puedo decir que el combustible que tiene esta estación de servicio es un activo. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué No. recurso no va a ser un activo? Te estoy leyendo, Claudia, escribime nomás. ¿Qué recurso no va a ser un activo? Puede explicar la primera característica primero. La primera característica sería originado en un hecho ocurrido. ¿Qué quiere decir originado en un hecho ocurrido? El combustible. Que este combustible hoy forma parte de mi activo porque algo sucedió antes para que forme parte de mi activo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tengo yo este combustible hoy acá? Porque lo compré. Ese es el hecho ya ocurrido. Porque yo compré el combustible, hoy es mío. Sí. ¿Sí? Después vamos a analizar cuándo compramos, qué quiere decir comprar desde el punto de vista contable. Todo eso vamos a ir analizando más adelante. Pero ese es el hecho. Yo compré y porque compré es mío. Yo compré esta remera y porque compré esta remera es mía. Que en este caso tiene valor de uso porque la estoy usando. ¿Sí? No la compré para vender.
es susceptible de medición objetiva porque tengo la factura, ¿sí? Y yo la estoy usando, entonces yo tengo el control de esos beneficios. Se da también para nosotros, para las personas. Fíjense con todos los bienes que ustedes tengan. Y no tiene que ver con si lo pagaron o no lo pagaron. Eso vamos a ir viendo después. Porque puedo tener esta remera, es mía, la estoy usando, pero la debo, Pero porque no. la compré en 45 cuotas con la tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces no tiene que ver con eso, tiene que ver con mirar el bien, en este caso. ¿Sí? Entonces, si un recurso cumple con todas estas características, va a ser un activo. Si un recurso no cumple con alguna de estas características, puede ser un recurso, pero no va a ser un activo desde el punto de vista contable. Por ejemplo, el ejemplo típico, los recursos humanos, las personas, ¿sí? Puedo decir que hay un hecho ya ocurrido, que es en un momento en el cual yo contraté un personal. Puedo decir que este personal presta servicios en mi empresa, puedo decir que presta servicios para mí, entonces yo me beneficio con los servicios que presta esta persona, pero nunca va a ser medible de manera objetiva y verificable. Nunca le voy a poder poner un valor en pesos a lo que vale esa persona, ¿sí? Entonces, eso nunca va a tener una medición objetiva. Por eso los recursos humanos no son, nunca, pueden ser un recurso, pero nunca va a ser un activo para la empresa. ¿Sí? Ese es un ejemplo típico de un recurso que no es un activo. ¿Qué me pasa con las obligaciones y los pasivos? Dijimos que las obligaciones eran las fuentes de financiación ajena de la empresa y si cumplían con determinadas características, eran llamadas pasivas. ¿Cuáles son esas características? Y también estas características surgen de la definición de pasivo. ¿Qué nos dicen las normas contables? Que un ente tiene un pasivo cuando debido a un hecho ya ocurrido, volvemos a analizar, tuvo que haber ocurrido algo antes. Debido a este hecho que ocurrió, el ente, nuestra estación de servicio, está obligado, sí o sí tiene que hacer algo, ¿sí? ¿A qué está obligado? ¿A entregar activos? ¿A entregar dinero? ¿A entregar bienes? ¿O a prestar un servicio? ¿Sí? Porque ya ocurrió un hecho, yo tengo una obligación. Y esta obligación es ineludible. ¿Qué quiere decir? No la puedo dejar de cumplir. O es altamente probable de que esto ocurra. Entonces, ocurrió algo. Supongamos la compra de combustible. Ocurrió la compra de combustible y la empresa no la pagó. El hecho ya ocurrido, la compra de combustible. Entonces, nuestra estación de servicio está obligada, sí o sí tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer en este caso? Pagar. Es decir, Pagar. entregar activos, entregar dinero. ¿Sí? Y esta obligación es ineludible, no la puede evitar. Sí o sí la tiene que hacer. ¿Cuándo la tiene que hacer? En una fecha. La tiene que hacer en un momento. O sea, ocurrió el hecho, está obligado, sí o sí, o sea que es ineludible la obligación, y esta obligación tiene una fecha. La fecha puede ser determinada, es decir, el 15 de abril, por ejemplo, puede ser determinable cuando, digamos, va a ser cuando termine la cuarentena, por ejemplo, debido a la ocurrencia de un cierto hecho, cuando termine la cuarentena. En algún momento va a ocurrir, solo que no sabemos cuándo. ¿Sí? Por ahora, la fecha es 12 de abril. Entonces, pero sí o sí va a haber un momento. Porque ocurrió este hecho, la estación de servicio está obligada a hacer algo. Sí o sí tiene que hacer algo. Es ineludible y tiene un momento en el cual lo tiene que hacer. Y esta obligación, de nuevo, para que pueda ser captada por la contabilidad, tiene que ser objetivamente medible y cuantificada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra estación de servicio sabe cuánto tiene que pagar, a quién tiene que pagar y cuándo tiene que pagar. En este caso, de la compra de combustible. ¿Sí? ¿Se entiende el pasivo? Sí. ¿Alguna duda con respecto al pasivo? Entonces, si una obligación cumple con todas estas características, que hay un hecho ya ocurrido, que está obligado, que hay una obligación, que esta obligación es ineludible, que esta obligación tiene una fecha en la cual un momento en el cual tiene que efectuarse y que es objetivamente medible y cuantificable,
podemos decir que esta obligación es un pasivo desde el punto de vista contable. Si yo sé que tengo que pagar algo, pero no sé cuándo, ni cuánto, ni si en realidad voy a tener que pagar o no, no es ineludible, no tiene una fecha. Entonces, contablemente, no se lo considera un pasivo. ¿Sí? Yo tengo que estar obligado, tengo que saber cuándo tengo que cumplir esa obligación, cuánto tengo que cumplir esa obligación. ¿Sí? ¿En qué consiste? Y ahí tengo un pasivo. Y lo último que nos queda ver es el patrimonio neto, que es la fuente de financiación propia. Y esta fuente de financiación propia nosotros decimos que es lo que le queda a los dueños del activo una vez que cancelan el pasivo. Es decir, es el remanente, decimos, de que queda a los propietarios una vez cancelado el pasivo. Si volvemos a la ecuación, nosotros dijimos que el activo, o sea, todos los bienes y derechos que tenía el ente, menos sus deudas, era el patrimonio neto, o sea, era lo que le quedaba a los dueños. Era el remanente para los propietarios. Y en todo momento es la diferencia entre activo y pasivo expresado en unidades monetarias. Ahora, este patrimonio neto, como nosotros vimos, está formado por dos elementos, por el aporte de los propietarios y por los resultados. Y entonces, estos resultados son todas aquellas variaciones que tiene el patrimonio que no es el aporte de los propietarios, que no tiene que ver con lo que los propietarios aportaron a nuestra estación de servicio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cuáles son los resultados? Ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Así los llamamos. Son los nombres de los 4 tipos de resultados que tenemos cuando hablamos contablemente. Ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. De estos 4 resultados, 2 son positivos y 2 son negativos. Los ingresos y las ganancias son resultados positivos y los gastos y las pérdidas son resultados negativos. ¿Qué son los ingresos? Son aumentos de patrimonio neto. Tengo más patrimonio, dijimos que era un resultado positivo. Este aumento de patrimonio neto está originado en la venta de bienes y servicios, por ejemplo, la venta de combustible en nuestra estación de servicio, las ventas de que tengan del Shell Shop, ¿sí? Prestación de servicios. Por ejemplo, si esta estación de servicio, como alguna de otras, hacen cambio de aceite, cambio de filtro, ¿sí? Ahí están prestando un servicio. Si cobran por ese servicio, entonces van a tener un ingreso también por una prestación de servicio. O por otros hechos que hagan a la actividad habitual, ¿sí? Acá cuando hablamos de ingresos, siempre desde el punto de vista contable estamos hablando de actividades que hace la empresa, que hace que aumente su patrimonio neto, ¿sí? Pero que son habituales dentro de la empresa. Por eso dice operaciones ordinarias, ¿sí? Y es algo que la empresa puede controlar, puede decidir hacer o no hacer, ¿sí? Y algo sumamente importante cuando hablamos de ingresos es que cuando nosotros hablamos de un ingreso desde el punto de vista contable, no es sinónimo de dinero. ¿Qué quiere decir? No es un ingreso para mí que vino un cliente y me pagó, que yo tengo más plata. Eso no es ingreso desde el punto de vista contable. No es más dinero en efectivo, ¿sí? Sino es ingreso. ¿Por qué? Porque yo puedo vender combustible a crédito. Entonces, tengo una venta desde el punto de vista contable, tengo un ingreso, pero no tengo más dinero, sino que tengo un derecho a cobrar. Puedo venderle muchos litros de combustible a alguien y que me va pagando en cuotas, ¿sí? No lo cobro todo hoy. Igual, desde el punto de vista contable, nosotros consideramos que tenemos un ingreso, un resultado, una venta, ¿sí? Cuando hablemos del criterio de lo vengado, vamos a ir entendiendo un poquito mejor. Entonces, ingreso, resultado positivo, actividad operativa del ente, actividad ordinaria, algo que hace habitualmente y que decide hacer, que controla que lo puede hacer. Y no es sinónimo de entrada de dinero. ¿Qué son los gastos? Todo lo contrario, la primer vertiente negativa.
disminuciones de patrimonio neto, pero siempre relacionadas con el ingreso. Nosotros en contabilidad decimos que los ingresos siempre tienen un gasto con el que se relacionan, un gasto necesario para poder realizar ese ingreso, y los gastos también siempre están vinculados con el ingreso. Entonces, disminuciones de patrimonio neto, dice que son sacrificios económicos que tienen la capacidad de producir ingresos presentes. ¿Cuáles son los gastos que conocemos? Comercialización, financiación, administración, el sueldo del personal, que está, por ejemplo, en el sales shop, el sueldo de un administrativo que lleva los números de la estación de servicio. Por ejemplo, puede ser los productos de limpieza que compra la estación de servicio para limpiar, ¿sí? ¿Qué otro gasto se imagina? ¿Qué otro gasto puede tener nuestra estación de servicio? El costo de ventas, dice ahí. ¿Qué será el costo de ventas? No nos imaginamos qué es el costo de ventas. No. A ver, si nosotros vendemos el combustible a 50 pesos cada litro, ¿qué será el costo de ventas? ¿Qué quiere decir costo de ventas? Quiere decir, ¿cuánto me costó a mí ese combustible que yo vendí a 50 pesos el litro? ¿Qué les viene a ustedes? Que si yo vendí combustible a 50 pesos el litro, ¿pagué 50 pesos? ¿Más de 50? ¿Menos de 50? ¿Cuánto debería haber pagado? Menos de 50. ¿Sí? Si soy un buen comerciante, debería haber comprado el combustible a menos de 50 y venderlo a 50. Entonces, el costo de ventas tiene que ver justamente con esto. ¿Con cuánto me costó a mí este litro de combustible que yo vendía a 50? ¿Sí? Este combustible yo lo tenía dentro de mi activo, porque había dicho que eran bienes para la venta. Pero una vez que lo vendí, deja de estar en ese activo y pasa a ser el costo de esta venta que tuve. Porque ya no tengo más ese litro de combustible. Ya no es más un bien, ya se fue en el tanque de combustible de algún auto. ¿Sí? Entonces, el costo es eso que me costó a mí, estación de servicio, cuánto me costó a mí el combustible que vendí a 50 pesos el litro. Habíamos dicho que lo compré a 40. Entonces, compré a 40 y vendí a 50. Mi ingreso por venta fue 50, el costo de mi venta fue 40. ¿Se entiende? Sí. Ingresos y gastos. Entonces, esta venta siempre tiene un gasto con el que se relaciona. Este ingreso siempre tiene un gasto con el que se relaciona. Y este gasto siempre tiene un ingreso con el que se relaciona. ¿Sí? A veces lo identificamos así fácil, a veces tenemos otros parámetros. Y siempre los gastos están originados en la actividad habitual de la empresa. Y de nuevo, gastos no es sinónimo de entrega de dinero. No es sinónimo de entrega de dinero. ¿Sí? Yo puedo estar debiendo todavía este combustible que compré. Entonces, acá en el costo de venta se ve justo. El litro de combustible se fue en el tanque de un auto. Yo no pagué nada. El cliente me tuvo que haber pagado, en tal caso, la venta a mí. Pero yo tengo este costo, este litro que cobré 50 y me costó 40 en algún momento, no en este. ¿Sí? No es que ahora salió dinero y por eso tengo este gasto. No es sinónimo de entrega de dinero. De nuevo, contablemente miramos de otra manera. No miramos con la entrada y salida de dinero. Y eso tienen que empezar a tratar de entender, porque es una de las cosas que cuestan más en la unidad, en toda la materia. El ingreso no es sinónimo de entrada de dinero y el gasto no es sinónimo de entrega, de salida de dinero. No tiene que ver con si cobré o con pagué.
Y los últimos dos resultados que nos quedan, las ganancias y las pérdidas. Las ganancias dijimos resultados positivos, aumentos de patrimonio neto, pero a diferencia de los ingresos, son no controlables por el ente y no vinculados con la actividad habitual. Originados en hechos del contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no pude controlar esto que pasó y a mí me generó un resultado positivo, por suerte. Por ejemplo, yo tengo moneda extranjera, yo tengo dólares. Si aumenta la cotización del dólar, no es algo que yo pueda controlar, no es algo que dependa de mí, que ojalá yo pueda decir si tengo dólares, que los dólares valen 80, 100 o 200 pesos, pero no es algo que yo lo pueda controlar. Entonces, ese aumento, esa ganancia que yo tengo, es por un hecho que ocurre en el contexto, que no es controlable por mí, ¿sí? Y que no está vinculado con mi actividad principal. Un ejemplo es las diferencias de precio. Cambios en el PER, quiere decir cambio en el precio específico de los bienes, y cambios en el PAM, quiere decir cambios en el poder adquisitivo de la moneda, que tiene que ver con la inflación, ¿sí? Con los cambios que tienen que ver con la inflación. Entonces, una ganancia es un resultado positivo para mí, una ganancia, por un hecho que yo no puedo controlar, como por ejemplo este que les dije de la moneda extranjera. Y por el contrario, una pérdida es una disminución en el patrimonio neto, es un resultado negativo para mí, pero que tampoco lo puedo controlar. En el mismo caso del dólar, si en lugar de aumentar la cotización baja, esa es una pérdida para mí. Si se me incendia la estación de servicio y pierdo todo el combustible, es una pérdida para mí, y no es algo que yo pueda controlar. ¿Sí? Definitivamente no es algo que yo pueda controlar. Una donación no es algo que yo pueda controlar. Destrucción de bienes, faltante de caja. Si viene alguien y me roba el dinero, no es algo que yo pueda controlar, no es algo que dependa de mí. Puedo tomar las precauciones, pero si viene alguien y me roba, esa plata que me va a faltar es una pérdida, ¿sí? Bueno, ¿están para seguir un ratito más? ¿Unos 10 minutos más? Sí. ¿Sí? Me gustaría compartir un tema importante con ustedes. Y dar por terminado. ¿Qué tema importante quiero compartir con ustedes? Tiene que ver con el reconocimiento contable. Y cuando hablamos nosotros desde reconocimiento contable, estamos hablando de qué tiene que suceder para que nosotros contablemente digamos que tenemos un activo. ¿Qué tiene que suceder para que nosotros contablemente digamos que hasta la unidad 4, Brian? ¿Qué tiene que suceder para que contablemente nosotros digamos que tenemos un ingreso, un gasto, una ganancia o una pérdida? Tener venta. ¿Qué tiene que suceder? ¿Y qué tiene que suceder? Va a depender, se me adelantó la PPT, ahí está. ¿Qué tiene que suceder? Va a depender de dos cosas. Este reconocimiento contable va a depender de dos cosas. De un momento, es decir, cuándo imputamos una venta, cuándo imputamos que tenemos un activo, en qué momento decimos. Y contablemente, cuando veamos más adelante, vamos a decir en qué momento hacemos el asiento, qué día, qué fecha, en qué momento, ¿sí? ¿Y cuáles son las variaciones que nosotros vamos a considerar? ¿Qué tiene que suceder? ¿Cuál va a ser el criterio que vamos a tomar para decir que hay una venta? ¿Sí? Por ejemplo, un gasto, una ganancia. ¿Y qué criterio vamos a tomar? Y podemos tener dos maneras de ver la contabilidad, dos maneras de ver cada una de las operaciones que suceden en nuestra estación de servicio, por ejemplo. Una es decir que la contabilidad solamente va a reconocer las operaciones que se hagan de contado. Y esto es lo que llamamos criterio de lo percibido. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a decir que haya venta cuando el señor que llenó su tanque de combustible me haya pagado. Si no me pagó, para mí no hay venta. Si no hubo ingreso de dinero,
para mí no hay venta, ¿sí? No hay ingreso desde el punto de vista contable. Ese sería el criterio de lo percibido. Y con el mismo criterio, yo voy a decir que todos mis costos van a ser solamente aquellos que yo haya pagado. Es decir, si yo compré muchos productos de limpieza, solamente si los pagué, voy a considerar que son un gasto. Claro. Si yo solamente pagué el sueldo de mi empleado, voy a considerar que el sueldo de mi empleado es un gasto para la empresa. Si no, no es un gasto. ¿Sí? Entonces, el resultado de mi periodo va a ser todos mis ingresos, o sea, todo lo que cobré, menos todos mis gastos, que serían mis pagos, o sea, todo lo que pagué. Entonces yo voy a decir que tuve un resultado positivo si cobré más de lo que pagué, y tuve un resultado negativo que no podría tener, no podría haber pagado más de lo que cobré. ¿Sí? Sí. Ese sería el criterio de lo percibido. Pero acá ya nos enfrentamos con el primer problema. Nunca pude haber pagado más de lo que cobré, entonces nunca pude haber tenido un resultado negativo. ¿Sí? Ujú. Y con otra información que no me va a dar la contabilidad, es decir, ¿será que yo le debo a alguien? Porque si yo compré combustible pero no pagué, no registré esa compra, entonces tampoco registré esa deuda. Si a alguien le vendí combustible pero no me pagó, yo no lo registré, porque como no hubo ingreso de dinero, yo no registré. Entonces, mi contabilidad nunca me va a estar dando información sobre las deudas que yo tengo y sobre las cuentas por cobrar que tengo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. La única manera de que la contabilidad me brinde también esa información es a través del criterio de lo vengado, y es reconociendo, aparte de las operaciones al contado, las operaciones a crédito. ¿Y qué quiero decir? Que yo pude haber vendido, pero todavía no cobré, como una venta a crédito, ¿sí? Y pude haber comprado, pero todavía no pagué, porque voy a pagar en cuotas, ¿sí? Entonces, solamente cuando la contabilidad reconoce las operaciones a crédito, estamos hablando del criterio de lo devengado, y que es el criterio que nosotros vamos a tomar contablemente. Por eso yo les decía que ingreso no es sinónimo de entrada de dinero y que gasto no es sinónimo de pago. ¿Sí? Yo puedo tener un gasto que no pagué, como por ejemplo el empleado. Trabajó todo el mes y yo tengo que reconocer que existió ese trabajo, que existe ese coste y que yo tengo esa obligación de pagarlo. ¿Sí? Si yo voy por lo percibido, solamente consigo como gasto lo que pagué, nunca voy a registrar que le debo al empleado. ¿Sí? Entonces, devengar no es lo mismo que percibir. Devengado no es lo mismo que percibir. ¿Qué es devengado? Y esto es súper importante. Con esto vamos a terminar hoy, pero quiero que lo escuchen de mí y lo procesen, y vamos a seguir profundizando con ello. Devengar significa asignar cada variación patrimonial al periodo en el que corresponde. ¿Qué es una variación patrimonial? ¿Cuándo ocurre un ingreso? ¿Cuándo tengo una venta? ¿Cuándo tengo un activo? ¿Y cuándo lo voy a registrar? ¿Cuál va a ser ese periodo que corresponde? El periodo en el que ocurra el hecho generador. Y a partir de ahora, todo lo que veamos en la materia, vamos a hablar de devengar y de hecho generador. Hecho generador o hecho sustancial, que son sinónimos, tienen que ser unas palabras que de acá a que termine el cuatrimestre, ustedes se tienen que grabar. Y cada operación tienen que preguntarse, ¿cuál es el hecho generador? ¿Cuál es el hecho sustancial? ¿Sí? Técnicamente, el principio de lo devengado, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el concepto del principio de lo devengado? El que tienen acá abajo. Los efectos patrimoniales de las transacciones y otros hechos deben reconocerse en los periodos en el que ocurren, independientemente de si fueron cobrados o pagados. Eso quiere decir criterio de lo devengado, independientemente de si son cobrados o pagados. Entonces, lo que me tengo que preguntar es, ¿cuándo ocurrió el hecho generador? ¿Cuál es el hecho generador? ¿Sí? Y voy a tener hechos generadores para activos y hechos generadores para pasivos. ¿Sí?
no es que solamente para los resultados. Ay, se me avanzó. No puedo ir para atrás. Para activos y para pasivos. Ahí les comparto de nuevo. Voy a tener hechos generadores para activos y voy a tener hechos generadores tanto para variaciones de resultados como para el patrimonio neto. Entonces, devengar significa asignar a cada variación patrimonial al periodo en el que ocurre su hecho generador. Por ejemplo, vimos los activos. ¿Cuándo un ente tiene un activo? Cuando ese recurso cumple con todas las características para ser un activo. ¿Sí? Cuando un ente tiene un bien de cambio, cuando nuestra estación de servicio tiene combustible, cuando hizo una compra, pero porque hizo esa compra, porque cumplió con todas las características de ese combustible de ser un activo. ¿Sí? Hay una pregunta en el chat que la quiero leer. Otra vez viene para adelante. Cuando un ente tiene un activo, por ejemplo, un alquiler, dice Brian. Un alquiler, Brian. ¿Qué alquiler sería? Un alquiler que yo pago, yo estoy alquilando algo, por ejemplo, yo estoy alquilando la estación de servicio. ¿Ese sería tu ejemplo? Él se refiere, me parece, que a un alquiler de departamento, algo de eso. Bueno, lo mismo. Supongamos que ustedes no son de Resistencia y están alquilando un departamento. ¿Sí? ¿Cuándo devengamos? Ese alquiler de un departamento, ¿qué te va a generar, Brian? ¿Una obligación de pago o un derecho de cobro? Una obligación de pago. Una obligación de pago. Esa obligación de pago, ¿qué sería desde el punto de vista contable? ¿Activo, pasivo o algún elemento del patrimonio neto? Si estoy obligado, en este caso, a entregar dinero. ¿Un pasivo? Un pasivo, dice Florencia. Un gasto, dice Melanie. Ahí volví a ver el chat porque recién no lo veía. Un pasivo. Después vemos si pagamos por adelantado. Vamos con esto. Entonces, por un lado, tengo una obligación, ¿sí? Tengo un pasivo. Esta obligación dice debido a un hecho ya ocurrido. Ese hecho ya ocurrido seguramente será un contrato de alquiler que yo tuve, en el cual en el contrato de alquiler yo digo cuánto es lo que voy a tener que pagar mensualmente, cuándo voy a tener que pagar, ¿sí? Entonces, el hecho más común sería, si yo el alquiler del mes de enero lo pago los primeros días de febrero. Entonces, ¿cuál es el hecho generador? ¿Por qué yo estoy obligada a pagar? Porque durante el mes de enero yo ocupé ese departamento. Entonces, transcurrió todo el mes de enero, yo ocupé el departamento o estuvo disponible para que yo lo ocupe, ¿sí? Transcurrió el tiempo, ocupé el departamento, tengo la obligación de pagar. Entonces, el hecho generador es ese, el transcurso del tiempo y además el que el departamento estuvo disponible para que yo lo pueda usar. ¿Sí? No digo el uso del departamento porque no es que si yo estuve de lunes a viernes y sábado y domingo no estuve, no me van a cobrar el sábado y domingo. Por eso digo, estuvo disponible para que yo lo use, más allá de que haya estado o no. ¿Sí? Pero es, usé el departamento, viví en el departamento, transcurrió todo el mes de enero, tengo la obligación de pagar. Obligación de pagar. ¿Sí? El hecho generador, el transcurso del tiempo y la posibilidad de utilizar el departamento. ¿Sí? Después vamos a ver más profundamente cada uno de este. Sería un gasto y sería un pasivo. Un gasto, como decía Melanie. Si es al revés, si yo soy el dueño del departamento, ¿sí? Si yo soy el dueño del departamento, tengo un derecho a cobrar, ¿sí? Tengo un derecho a cobrar. Entonces, si estuvo el departamento disponible todo el mes de enero para que mi inquilino lo use, ¿sí? Lo usó,
estuvo disponible para él, transcurrió todo el mes de enero, yo tengo el derecho a cobrar ese alquiler. Entonces, tengo un activo, un derecho a cobrar, y tengo un ingreso por alquiler. El hecho generador es el mismo, solo que lo miro desde el otro lado, desde el lado de la inmobiliaria o desde el lado del dueño del departamento. El hecho generador, el transcurso del tiempo y es la disponibilidad de uso del departamento. Ese es el hecho generador. ¿En qué periodo? El periodo también lo tengo. Dijimos que era el mes de enero. Entonces, si usó durante todo el mes de enero, yo ya tengo el derecho a cobrar. Si usó durante todo el mes de febrero, tiene la obligación, de enero, perdón, tiene la obligación de pagar. ¿Sí? Independientemente de que si lo pagó o no lo pagó. Si usó y pagó en el mismo mes, perfecto. Pero si usó y no pagó, está la deuda. Un empleado que trabaja en la estación de servicio, trabajó durante todo el mes de enero. Ese fue el hecho generador. Que el empleado trabajó durante todo el mes de enero. Y porque trabajó durante todo el mes de enero, transcurrió el tiempo, el empleado trabajó, existe para la estación de servicio la obligación de pagar. Obligación de pagar. Y existe para el empleado el derecho a cobrar. Siempre depende de qué lado lo miremos. Ese es el hecho generador. ¿Qué fue lo que pasó? El hecho que ocurrió. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, cobré, tengo más dinero en efectivo, porque cobré a alguien que me debía, le vendí a alguien y me iba a pagar en cuotas. Y ahora viene y me paga. Entonces, tengo yo más dinero en efectivo y tengo menos el derecho a cobrar, porque ya no tengo ese crédito, sino que vino y me pagó. ¿Sí? ¿Cuál es el hecho generador? La entrega de dinero que me hizo mi cliente. ¿Sí? Cambio un activo, dinero, ahora tengo más dinero, por otro activo, cuentas por cobrar, que tengo menos cuentas por cobrar, porque ya vino y me pagó. Cobré. El hecho generador, la entrega del dinero. Si por el contrario yo le debía a mi empleado porque trabajó todo el mes pasado, tenía este pasivo, y ahora le pago, tengo menos dinero en efectivo y tengo menos deuda, tengo menos pasivo. El hecho generador, la entrega del dinero. ¿Sí? Sí. El hecho generador, ¿qué fue lo que pasó para que yo no tenga más la deuda con mi empleado? Le pagué. ¿Cómo le pagué? Le di la plata, le transferí la plata en el banco. ¿Sí? Ese es el hecho generador. ¿Qué pasó por el cual yo no tengo más la deuda con el empleado? ¿Qué pasó por el cual yo no tengo más este derecho a cobrar? ¿Por qué tengo tanto dinero en efectivo? Porque vendí, porque cobré, porque tomé un crédito. No es lo mismo, son todas distintas operaciones. ¿Se entiende el criterio de lo devengado? Sí. Bueno, aquí vamos a terminar hoy, con esto. Y les voy a pedir que hagan todos los ejercicios de devengamiento que tengan en el aula. Y que para el miércoles que viene tengan todas las dudas que quieran, personales, así de esta manera, y por el aula, que saben, todas las que quieran, en todo momento, en cualquier momento. Tuve problemas de conexión, no hay problema. ¿Sí? Entonces, esa es. Acuérdense que estamos en Spotify, Fundamentos de Contabilidad, tienen el link en el aula. Esta semana va a salir un podcast nuevo que va a hablar justamente de esto, del criterio de lo devengado y de las pautas de imputación, de los resultados, cuando consideramos una venta, cuando consideramos qué tiene que suceder para que contablemente se considere que nuestra estación de servicio vendió combustible. ¿Cuál es el hecho generador de la venta? Con eso tiene que ver la pauta de imputación. ¿Sí? Les adelanto para que sepan qué tiene que suceder: la entrega del combustible, o que esté puesto a disposición. ¿Qué quiere decir? Que el combustible se haya cargado en el tanque de combustible del auto. Se entregó el combustible. Ahí tengo venta. No importa si me pagó o no me pagó.
¿Qué tiene que ocurrir para que haya una venta de combustible? Que se haya cargado en el tanque. La entrega o puesta a disposición de los bienes. ¿Sí? Ese, por ejemplo, es el criterio del vengado en la pauta del ingreso. ¿Qué tiene que suceder? ¿Cuál es el hecho generador en cada operación? ¿Sí? Bueno, con esto termino yo con lo que yo les quería contar hoy. Dudas, consultas, preguntas, cuestiones, lo que quieran. Entren todos los días al aula, como les dijo la contadora de Castro, hagan actividades, equivóquense, que es la única manera de aprender, háganlas de nuevo a las actividades, pregunten, 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 pregunten. Estamos ahí, estoy yo, está la contadora de Castro, estamos todos. ¿Sería posible que repita el criterio de lo vengado? El criterio de lo vengado. ¿En qué parte te cortaste? ¿Nada escuchaste? No. ¿No? El criterio de lo vengado quiere decir, en pocas palabras, que siempre, 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 sí hay un montón de cuestionarios y hay actividades para hacer sobre el criterio de lo vengado. Quiere decir que siempre, por cada hecho que supone, por cada variación que nosotros tenemos, nos tenemos que preguntar cuál fue el hecho generador. ¿Cuál fue el hecho generador? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que sucedió para que contablemente yo diga que tuve una venta? ¿Qué sucedió para que contablemente yo diga que tengo un derecho a cobrar? ¿Qué sucedió para que yo diga que tengo dinero en efectivo, que hice un cobro? ¿Cuál es el hecho que sucedió? ¿Sí? Me preguntaba Brian, creo, por un alquiler. ¿Qué pasa con un alquiler? ¿Cuál es el hecho generador de un alquiler? Bueno, entonces hablábamos de que un alquiler yo tengo una obligación de pago, si es que yo uso el alquiler, el departamento, supongamos. Entonces, bueno, ¿por qué tengo esa obligación de pago? ¿Cuál es el hecho que sucedió? Ahí Él lo explicamos. ocupó. ¿Cómo? Él lo estuvo ocupando, lo habitó. Lo estuvo ocupando, lo habitó, estuvo disponible para que lo use y Claro. transcurrió el tiempo. ¿Sí? Sí. Entonces, él tiene la obligación, el activo ineludible, con una fecha en la cual lo tiene que cancelar, de pagar el importe pactado por el alquiler, porque transcurrió todo el mes de enero, él ocupó el departamento todo el mes de enero, entonces tiene la obligación de pagar. El hecho generador, el transcurso del tiempo y la disponibilidad de uso. ¿Sí? Yo hice un cobro, cobré a un cliente, tengo más dinero en efectivo. ¿Cuál es el hecho generador? El que me entregó el dinero. Tengo menos cuentas por cobrar, más dinero en efectivo porque recibí dinero. Un empleado trabajó para la empresa y yo todavía no le pagué. ¿Cómo digo que tengo menos deuda? Cuando le pague. Cuando hago un pago, cuando entrego el dinero o le transfiero a su cuenta bancaria en este caso, en estos días, entonces ahí se canceló. La transferencia de los fondos, por ejemplo, es el hecho generador de que ya no le debo más al empleado. Tengo menos deuda, menos dinero en mi cuenta bancaria porque pagué al empleado. Entonces, de cada hecho ir buscando el hecho generador. ¿Qué es lo que sucedió para que yo diga que tengo un ingreso, que tengo un gasto, que tengo un activo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene que suceder para que yo diga que tengo un ingreso, un gasto, una ganancia o una pérdida? Son las pautas de imputación de resultados. ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Cuál es el hecho generador de un activo, un pasivo? Todas estas características que estuvimos viendo de los activos y de los pasivos. ¿Sí?